Residencial La Molienda presenta. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por estar conmigo a través de este programa en Delta 92.9 FM y 800 de AM y por cualquier dispositivo que tengas para escucharnos en internet en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Este es tu programa Estás Vivo Despierta. Yo soy Blanca Lanís y pues estamos empezando la semana aquí en la región con un frío pues muy rico, con una temperatura muy agradable. Y pues creo que también muy agradable para aprender cosas nuevas. Bueno, antes de entrar al tema que quiero comentarles el día de hoy, que es cómo manejar los berrinches de una manera positiva, porque muchas mamás me han escrito para preguntarme cómo hacerle con los niños, porque a veces se salen de control o ya no saben qué hacer con sus hijos. Esa es una de las palabras más comunes que utilizan, pero pues no, las que tenemos que saber somos nosotros, que somos los adultos, y nosotros somos los que tenemos que aprender o cómo hacerle para que nuestros hijos empiecen a comprender cuando ellos tienen un berrinche o cuando ellos están enojados o cuando están, que nosotros les llamamos chiflados. Pero es parte del proceso de aprendizaje. Todos esos berrinches, hay niños que tienen ese temperamento más alto que otros. Hay niños que son más tranquilos por sí mismos, que genéticamente son niños tranquilos, que todo dicen sí, todo están muy, muy a gusto, pero hay otros niños que tienen un poquito más de decisión desde muy niños. Entonces son con los que nos vamos a encontrar que tenemos que hacer ahí pues un poquito más de tarea. Tenemos que ayudarlos a que empiecen a conducir sus emociones desde chiquitos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Antes de entrar de lleno al tema, quiero comentarte que como está cerca el 10 de mayo, que es el Día de las Madres, el programa de Estás Vivo Despierta y una servidora quieren regalar un arreglo floral o un ramo de flores a una de las mamás que son radioescuchas o una de las mamás de las que son radioescuchas o a la abuelita o a la tía. Entonces, ¿de qué manera va a ser? Pues tú vas a hacer las llamadas por teléfono aquí a cabina, que es 238282. Puedes llamar y te puedes ir inscribiendo porque vamos a hacer una rifa para sortear un ramo de flores para que le regales a tu mamá o a tu abuelita o a tu tía o te lo regales a ti misma. Tal vez no tienes a alguien que te regale un ramo de flores, pero pues tú te lo puedes regalar a ti misma y ese va a ser un obsequio de Estás Vivo Despierto para ustedes en agradecimiento por su participación y su escucha. Te puedes ir inscribiendo a través del teléfono o también por las redes sociales en blancalanis.com. Ahí te fijas en el Facebook y puedes dejar un mensaje. Permíteme. Sí, bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Sí puedo contestar? Claro que sí. ¿Cómo se llama tu mamá? María del Carmen María del Carmen. Alemán González. Ok. Muy bien, para que estés pendiente, con el favor de Dios, el día 9, no me he fijado en qué va a caer, pero el día 9 va a ser la rifa para entregárselos para que el día 10 en la mañanita se lo entregues. Con el favor de Dios, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, pues vamos a hablar del tema. Bueno, vamos a contestar esta llamada. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Margarita. Ok, para que estés al pendiente con el favor de Dios, el día 9, en la hora del programa. En la hora del programa vamos a hacer la rifa. Sí, para que puedas venir por él el día 9 y se lo entregues a tu mamá o para ti el día 10. Sí, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues continuando con el tema que hoy vamos a ver, es muy importante que veamos cuál es la manera más positiva de manejar los berrinches de nuestros hijos. Y a veces estamos tan acostumbrados a que nuestros hijos hagan berrinche, que a veces tenemos nuestros hijos adultos ya de 15, 16, 17 años y se siguen comportando como un niño de 5 años, de 4 años, que hacían berrinches en el súper.
Son esos niños que ves llorando y que los ves pataleando en el súper, pero nosotros como adultos y nosotros como mamás somos las que tenemos que encauzarlos para que vean que eso no les va a llevar a nada bueno. Si nosotros alcanzamos a platicar con ellos, les decimos cómo se sienten, qué es lo que están experimentando, ellos van a ir conociendo que eso no les va a traer nada bueno. También nosotros como adultos somos los que tenemos que tener el control. Nosotros vamos a tener el control de la situación porque para eso somos los que vamos a educar. Nosotros vamos a educar a nuestros niños y vamos a ver de qué manera podemos ayudarlos a controlar sus emociones. Permítanme un momentito. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Dime. Ah, claro que sí. ¿Cómo se llama? Ajá. Octaviana Castellano Martínez. Ok, para que estés al pendiente el día 9 que vamos a hacer la rifa. ¿Sí? A través del programa vamos a hacer la rifa. Ok, muy amable. Gracias. Hasta luego. Bye. Pues muchísimas gracias por estarse reportando y pues vamos a continuar con el tema, el manejo de las emociones, de que nosotros somos los que tenemos el control. Nosotros somos los que vamos a tener el control de cómo ayudar a nuestros hijos a que no sean berrinchudos, porque un niño berrinchudo después no cabe en ninguna parte. No lo puedes dejar con con la mamá, con la abuelita, no lo puedes dejar con la tía, porque es un niño que no se sabe comportar y entonces va a ser un problema en todas partes. Y quiero decirte que el mayor problema va a ser con él mismo. Después, cuando salga a la calle, nadie lo va a aguantar. Son niños que nadie lo soporta, son que no lo aguantan en ninguna parte. Vas a un súper y pasas las de Caín, como dicen, porque el niño se te vive tirando en el suelo, está llorando, quiere todo a la de ya, no lo ha sabido conducir. Entonces nosotros como seres adultos vamos a tener el control y hay una manera muy positiva de cómo hacerlo. Aquí culturalmente, fíjense, esto es bien importante que lo escuchemos. Culturalmente, o sea, a través de los años, nos han dicho que si no le ponemos mano dura a un niño como nalgadas o manazos, en el momento del berrinche, este niño se nos saldrá de las manos. Pero quiero decirte que eso es un mito. Eso es un mito que nos han enseñado o que hemos aprendido a través de los años, donde nos dicen es que tienes que darle nalgadas, y es que tienes que darle cintarazos, y es que tienes que golpearlo o tienes que ignorarlo, no le hagas caso. O déjalo que llore y que se canse de llorar. Ya cuando se canse de llorar se va a dormir. Quiero decirte que esas son las formas más negativas de querer controlar un berrinche de un niño. Cuando nosotros nos sentimos ignorados por alguien que amamos, ¿cómo te sientes tú cuando estás enojado o enojada y te sientes ignorado por tu mamá? ¿Cómo te sientes tú si estás enojada y te sientes ignorado por tu esposa? ¿Cómo te sientes tú si estás enojado, algo no te parece y en lugar de platicar, la otra persona se cierra y te ignora y se va, cierra la puerta y se va y nada más arranca en el carro y da ahí patina las llantas y se va? ¿Cómo te quedas tú? ¿A poco se te pasa el coraje como por arte de magia, verdad que no? Pues los niños sienten exactamente lo mismo que los adultos. Esto de que tienes que golpearlo y que tienes que darle muchas nalgadas, que tienes que dejarlo castigado y que tienes que dejarlo encerrado en el baño o que tienes que dejarlo castigado hincado en un rincón y también el hecho de que ignóralo, sácalo de tu cuarto cuando esté llorando y déjalo que llore hasta que se canse. Quiero decirte que esas traen unas consecuencias muy duras. Trae consecuencias incluso de enfermedades, se han hecho estudios que traen consecuencias incluso de enfermedades, después cuando son jóvenes empiezan a tener algún tipo de enfermedades porque todo ese berrinche o ese enojo no lo supieron encauzar y todo eso se quedó guardado en sus células. Entonces, tenemos que aprender de qué manera podemos hacer para que nuestros hijos, nuestros chiquitos, ya sea tu nieto, tu sobrino, esa personita que te encargas o tu hijo, de qué manera puedes hacerlo de una manera humana, de una manera consciente, de qué manera podemos hacer que nuestros hijos, ya que pase el berrinche, porque eso es lo primero que nos viene así como si fuera algo natural. El berrinche que hacemos cuando somos niños, que después nos corrigen nuestros padres, es natural
tenerlo porque no sabemos cómo nos sentimos. Cuando no logramos lo que queremos, cuando no nos compran lo que queremos, cuando somos niños, pues obviamente una manera de expresar el enojo es gritando o pataleando o tirarnos al piso porque ni siquiera sé cómo me siento. ¿Cuántas veces no te has dado cuenta de que te enojas o alguien dijo algo de ti o alguien te habló mal o alguien habló de ti a tus espaldas y te diste cuenta o te diste cuenta de una infidelidad de tu pareja? ¿Cómo te sientes interiormente? ¿Qué quisieras hacer? A veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo nos sentimos, no sabemos ni dónde nos duele, si nos duele el estómago, si nos duele la cabeza, si nos duele el pecho, si queremos dar un golpe, si queremos tirarnos al piso, si a veces nomás porque somos adultos y nos veríamos, muy ridículos tirados en el piso haciendo pataletas. Pero a veces no nos faltan ganas. Cuando nos sentimos así muy heridos, no nos faltan ganas de tirarnos al suelo y hacer circo, maroma y teatro para expresar lo que sentimos. Pero pues no lo hacemos porque ya nos han educado a que eso no se ve bien. Entonces, nosotros vamos a poder hacer eso con nuestros hijos, pero de una manera respetuosa y de una manera positiva. Ahorita vamos a ir a un corte. Cuando regresemos les voy a dar cuáles son esos caminitos positivos que son muy sencillos, pero que te encargo que si tienes ahí por ahí una pluma y donde anotar para que sepas de qué manera puedes encauzar a tu hijo para que se sienta tomado en cuenta, para que sienta que pueda reflexionar para saber cómo conducirse en esa etapa y también cómo conducirse después cuando salga a la sociedad o cuando vaya a la escuela y de qué manera siempre sentirse protegido. Pues vamos a un corte, ahorita regresamos. Yo soy Blanca Laniz, este es tu programa Estás Vivo, Despierta. Regresamos. Vamos a un corte y retornamos para seguir con Blanca Laniz en el programa más enriquecedor de la radio. Estás Vivo, Despierta. Instituto Nacional Electoral, INE. Escuchas la radio más fina para el auditorio más exigente, Delta FM. Ya regresamos. Estás Vivo, Despierta. Continuamos. Qué bueno que sigues con nosotros, muchísimas gracias. Y pues estamos hablando del tema manejo de los berrinches de forma positiva. Vamos a encaminar a nuestros hijos y sobre todo también nosotros tener las herramientas y tener el conocimiento. Nada más que acuérdate que para esto pues se necesita disposición de tu parte, se necesita paciencia, tolerancia y sobre todo mucho amor. Esos son los ingredientes que se necesitan para esta receta que hoy vamos a hablar, el manejo de los berrinches de tu hijo, porque nosotros a veces somos los que perdemos el control. Y acuérdate que todo lo que vale la pena merece todo nuestro mejor esfuerzo. Y yo creo que una persona bien formada, bien educada, bien encauzada para que después no sea un dolor de cabeza cuando vaya a la escuela y que te lleguen muchos reportes y que el niño no se comporta, que el niño no sabe manejarse, que el niño es buleador o que es un niño que no sabe respetar a los demás. Créeme que esta va a ser la mejor inversión que tú hagas en tu hijo, pero para eso tenemos que estar nosotros educadas también o educados para saber cómo manejar los berrinches de nuestros hijos. Quiero decirte que todos los niños, si no es que el 100%, todos los niños que están en sus niveles normales de conciencia van a hacer berrinches. Entonces esto no es nuevo, no es algo con lo que podemos decir, no voy a saber cómo controlarlo, no sé qué hacer con él. Porque si no lo hemos sabido hacer es porque nosotros no tenemos la preparación para hacerlo. Entonces, pues ya no hay excusa para no saber cómo manejar a tu hijo. Primero que nada, el punto número 1 es no pierdas el control. Tú eres el adulto, nomás acuérdate de eso, tú eres el adulto, entonces no puedes perder el control. Aquí se supone que tú ya pasaste por esto, que tú ya sabes cómo manejar emociones, se supone que ya aprendiste cómo manejar emociones, que cuando tal vez tenías 15 años, pues el muchachito de la escuela no te hizo caso y entonces tú te sentiste muy triste o muy enojada, o que la amiguita te hizo mala cara y entonces tú te enojaste, y de qué manera
manejaste tus emociones. Si nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, pues imagínate cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que lo hagan. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, obviamente nos va a salir el coraje. Vamos a querer darle nalgadas, vamos a querer darle con la chancla, como dicen, vamos a querer, y pensamos que esa es la solución. Pero quiero decirte que esa no es la mejor solución. Sí puede ser una solución tal vez para callar al niño, que se quede dormido, pero que se quede con ese coraje dentro de sí mismo. Y quiero decirte que las consecuencias son muy duras. Cuando un niño siempre se queda con coraje, se puede volver un niño agresivo, se puede volver un niño que sea después de los que andan buscando pleito en todas partes porque se siente agredido, porque es un niño que no se siente escuchado. Y entonces, ¿cómo lo va a sacar si no puede con sus padres? Porque están grandes, porque son muy autoritarios, porque si abre la boca le van a dar con el cinto. Pues imagínate qué va a hacer el niño. Pues va a buscar personas que sí se dejen para poder descargar todo el coraje y toda la ira que tienen. Entonces nosotros tenemos que aprender que no es la mejor manera como si nosotros queremos educar a nuestros hijos con golpes, nalgadas y manazos y chanclazos. Quiero decirte que sí es una manera tal vez como que inmediata, porque el niño tiene miedo, pero se queda con eso guardado por el resto de su vida. Y como te digo, esas son las consecuencias. Entonces, eso no es la mejor opción. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que tu hijo, como apenas está en desarrollo, para él es algo nuevo hacer berrinches, es algo que ni siquiera sabe cómo manejar, no sabe cómo se siente, lo único que sabe es que está enojado, o que está triste, o que está decepcionado. Entonces, cuando el niño se siente así y no tiene todavía la capacidad neuronal suficiente para arreglar esa solución, pues ¿qué va a hacer? Lo primero que sale, que es lo que viene en la naturaleza, que es llorar, es hacer berrinche, que nosotros le llamamos así, que es patalear, es expresar de alguna manera, como no lo puedo hacer verbalmente, no puedo expresar, siento mucho coraje porque me hicieron esto y no lo puedo expresar en palabras, entonces lo voy a expresar con el lenguaje no verbal, que es a través de mi cuerpo, y entonces lo expreso con pataletas y con gritos. Entonces, si el niño está enojado, en ese momento no va a entender. Si tú quieres sacudirlo, lo sacudes y haces que el niño entienda y tú te pones enojado y tú vienes del trabajo y vienes enojada o vienes enojado y tú estás cansado y tú quieres resolver eso de la manera que sabes, no tienes paciencia, no tienes tolerancia y no tienes amor, quiero decirte que lo único que vas a hacer es dañar al niño. Hay veces que las personas descargan el coraje que traen de otra parte en sus hijos. Entonces, el niño tal vez no hizo más que, por ejemplo, tirar la leche en la mesa. Tiró el vaso de leche o se le volteó la soda o la coca y ya tú, como estás tan enojada que ya estás en el 99% del enojo a punto de la explosión del coraje, el niño tira la soda y es el 1% que llegó al 100%. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente le vas a dar una nalgada o le vas a pegar en la mano, le vas a decir que es un tonto, que es un niño que no sabe comportarse y lo vas a mandar a que se vaya a su cuarto sin comer. Y entonces aquí el daño emocional que le estás provocando a tu hijo es muy severo. Es muy severo porque hay otras maneras más inteligentes de tratar a un niño que está pasando por algo que no debió haber hecho, pero nosotros somos los que le tenemos que hacer o a que aprenda cómo hacerlo. Acuérdate que esto no va a ser de la noche a la mañana. Se requiere constancia, como te digo, se requiere paciencia. En primer lugar, como te digo, es no pierdas el control. Ese es el primero. Si no sabes cómo hacerlo, bueno, pues hay que aprender. El segundo punto es no lo ignores. No dejes a tu niño llorando y te vayas y lo dejes ahí pataleando. No, eso no es lo más conveniente. No es lo más conveniente porque cuando nosotros nos sentimos ignorados por la persona que amamos, nos causa una sensación de inseguridad, de impotencia, de no saber a quién dirigirme para expresar lo que siento y tu niño va a sentir lo mismo. No es adecuado dejarlo que llore y encerrarlo y tú irte y no volver en un tiempo. Imagínate que tú tienes un evento, el niño está llorando porque dice que no te vayas, pero tú no platicas con él y le dices, bueno, pues es que
me tengo que ir y tú te callas porque tienes que entender que me tengo que ir a trabajar y el niño se queda llorando y tú simplemente lo dejas llorando, cierras la puerta y te vas. Esa no es la mejor manera de hacerle saber a tu hijo cómo encaminar esa emoción que él tiene, porque lo que puede estar teniendo tu hijo es miedo a sentirse solo, miedo a sentirse abandonado, es miedo a no saber qué hacer si algo le pasa, pero también tenemos que cuidar de que esto no se convierta en chantaje, eso es lo que tenemos que cuidar, por eso tenemos que estar preparados. Sé que esto es complicado, no se va a hacer así de la noche a la mañana, pero si tú siembras hoy respeto, si tú siembras a tu hijo el respeto, el que él se sepa conducir, el que entienda lo que está sintiendo, quiero decirte que los frutos que vas a recoger más adelante van a ser encantadores. Te vas a librar de muchas batallas que vas a tener que hacer, de estar yendo a las direcciones de las escuelas y que sea el niño reportado o tal vez el niño que está haciendo cosas en la vía pública o cosas que están alterando el orden público y después el problema viene después cuando ya son adultos y que empiezan a hacer cosas como criminales. Entonces esto puede ser una semilla, si nosotros no sabemos poner aquí el orden, pues obviamente esto se nos va a salir de las manos. El tercer punto es ponte a su nivel, empatiza, o sea, bájate a su nivel, no lo mires de estando tú de pie o estando parado y el niño estando en el piso. Obviamente hay una diferencia de altura o de estatura muy grande. Lo que se recomienda es que nosotros nos bajemos al nivel de los ojos de los niños, que tus ojos queden al nivel de sus ojos. No le hables así como un ogro que está parado y que está así como que 2 metros más alto que él. Mejor empatiza, no lo ignores. ¿Te acuerdas que ahorita hablamos de que no lo ignores? Bueno, en lugar de eso, lo que nos conviene es empatizar, es saber qué es lo que siente. Dile que imaginas, así hay que decirle, mira, me imagino que lo que estás sintiendo, que estás enojado, pero que no es correcto. O sea, sí te entiendo que te hayas enojado porque crees que te vas a quedar solo, porque crees que no voy a regresar. Si yo estuviera en tu lugar, tal vez me sentiría igual que tú, pero lo que no es correcto es que te pegues, porque hay niños que se golpean, hay niños que se pegan en la cabeza o que se pegan en la pared, o que le pegan a las cosas, destruyen juguetes por el enojo que están sintiendo. Si tú te pones a su nivel, lo tomas de las manos o de los brazos y sin ejercer presión, solamente los miras a los ojos y le dices que lo comprendes, que tal vez eso sentirías tú si te estuviera pasando de lo mismo, bueno, pues ahora es ver de qué manera lo podemos gestionar. Esto se llama gestión de las emociones. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro y le decimos que lo comprendemos, que cómo lo vamos a hacer para resolverlo, eso es gestionar las emociones. Aquí estamos acostumbrados a reprimir las emociones, eso es lo que estamos acostumbrados. Siempre le decimos, no es para tanto, ya vas a empezar, no llores por eso, no debes sentirte así, mira que hay otras cosas peores y es que los niños no lloran. Ese tipo de cosas que nosotros utilizamos es no darle importancia a lo que el niño está sintiendo. Entonces no podemos ignorar lo que el niño está sintiendo. Si nosotros reprimimos la emoción, el berrinche o el enojo seguirá o volverá a aparecer porque el niño no le encuentra sentido a lo que siente. Lo que se dice es lo que se le dice de no sentirlo. Si tú solamente haces que su berrinche se quede atorado en su interior, pues quiero decirte que no se resolvió. Si el niño se quedó dormido de tanto llorar, si el niño le pegaste y lo dejaste castigado y lo dejaste encerrado y tú te vas, según tú, ya está todo arreglado, pero lo que está pasando es que se está haciendo una olla de presión en el corazón de tu hijo. Se está haciendo una olla que tarde o temprano va a explotar y después te vas a asustar de lo que tu hijo es capaz de hacer. Ahorita vamos a ir a un corte y cuando regresemos seguimos con más de cómo educar de una manera positiva los berrinches. Este es tu programa, Estás Vivo, Despierta. Regresamos.
Vamos a un corte y retornamos para seguir con Blanca Alanís en el programa más enriquecedor de la radio. Estás vivo. Despierta. Sintonizas la máxima dimensión de la radio en la región. Delta 92.9 FM. Proyectando su señal desde sus estudios en Capitán Alonso de León número 405. Colonia Barrio Zaragoza. Montemorelos, Nuevo León. Hola amigos de la región citrícola, soy su amiga María Julia Lafuente. Los quiero invitar a sintonizarme de lunes a viernes de las 12 del día en adelante por esta su estación preferida, XHDD 92.9 Delta FM. Los espero por Telediario Mediodía en Delta FM. Escuchas la radio más fina para el auditorio más exigente. Delta FM. Ya regresamos. Estás vivo. Despierta. Continuamos. Qué bueno que sigues con nosotros, muchas gracias. Y acuérdate que si el niño se siente escuchado y se siente comprendido, el niño va a tener más disposición de saber cómo dirigirse y cómo comportarse. Si nosotros le decimos, mira, te entiendo cómo te sientes, sé que esto pues no lo puedes entender, pero vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar juntos. Eso, el niño va a entender que se vale sentirse así, que se vale sentir enojado, que se vale sentir frustrado, que se vale sentir miedo, pero lo que no se vale es dañar a los demás. Porque a veces cuando estamos enojados tendemos a golpear a los demás. Por eso tenemos tanto problema de violencia familiar. Fíjense, uno de los mayores problemas sociales que tenemos ahorita es la violencia intrafamiliar. Es de los señores que le golpean a la esposa, que golpean a los hijos, o las señoras que golpean al esposo, porque también hay mujeres que golpean al esposo. Todos esos son corajes reprimidos. Todo eso es de no saber qué hacer con esto que siento. Entonces yo, como aprendí a golpear y aprendí a defenderme haciendo berrinche, golpeando a todos, pero nadie me pudo enseñar que esa no era la manera correcta, por eso estamos teniendo ahorita tantos problemas de violencia familiar. Por eso hay tantas mujeres golpeadas que incluso pueden llegar a morir, entrar a un hospital. Hay personas que pierden dientes por un esposo que no sabe cómo manejar sus emociones. Si tú como mamá o como papá enseñas a tu hijo desde pequeño, es que ponte a pensar que tu hijo es una persona adulta en potencia. Tu hijo, como se esté comportando ahorita, es como se va a comportar cuando sea adulto. Entonces, si nosotros no maduramos esas emociones que tienen los niños y no los encaminamos, los agarramos de la mano, nos ponemos a platicar con ellos y les decimos que eso se vale sentirlo, que se vale sentir enojo, que se vale sentir ese berrinche, pero ¿de qué manera lo podemos hacer? Ahora, es importante que no estemos con el niño en el momento del berrinche. Ahorita vamos a ver de qué manera lo podemos hacer, porque cuando alguien está con mucho coraje o con mucho miedo, se ofusca. Y ofuscarte es cerrarte, se bloquea. Entonces el niño no va a escuchar razones, no va a entender lo que le estás diciendo, al contrario, te va a cerrar los ojos, te va a gritar más, te va a querer golpear, va a manotear, te va a querer insultar. Pero aquí lo que tenemos que hacer nosotros es saber que nosotros como adultos somos los que vamos a corregir eso y tenemos el poder y el control de manejarlo. Otro de los puntos que tenemos que utilizar para el manejo de los berrinches de una forma positiva es usar palabras simples de acuerdo a la edad del niño. Vamos a utilizar palabras simples, no se recomienda dar sermones y porque yo mira todo lo que hago por ti y es que mira todo lo que he trabajado y llego bien cansada de mi trabajo y luego me pagas con esto. Eso no sirve para nada. Si yo me hago la víctima y llego con mis hijos que están haciendo un berrinche y entonces les empiezo a echar en cara todo lo que he trabajado, todo lo que me ha costado y luego aparte si acaso eres una mujer que está sola, que no tienes el esposo como apoyo y entonces llegas y mira que tu papá me dejó y entonces ahora tengo que trabajar para pagarles a ustedes en la escuela y luego aparte ustedes se portan así y entonces eso se convierte en una novela y en una novela que no trae como fruto nada positivo.
Aquí lo que tenemos que hacer es nosotros centrarnos, respirar hondo, tener paciencia, tener tolerancia y en lugar de hacer toda una ristra de cosas que ¿por qué haces eso conmigo si yo soy tu madre y yo soy la víctima aquí de la situación, pues mejor voy a usar palabras simples de acuerdo a su edad. Una vez que haya pasado la tormenta, que el hijo esté neurológicamente tranquilo, que esté listo, porque tenemos que dejar que se asiente. ¿Qué hacemos cuando nosotros no tenemos agua? Se va el agua. Cuando viene el agua, ¿qué es lo que vemos en el agua? En la llave del agua lo empezamos a ver turbia, ¿sí o no? Cuando se va el agua por varias horas en nuestra casa, abrimos la llave y primero empieza a salir así como mucho ruido de aire. Y luego si pones una cubeta, te vas a dar cuenta que el agua sale turbia. Es lo mismo que nosotros, es como una analogía de lo que nosotros o tu hijo siente cuando neurológicamente ha estado atorado. Estuvo atorado neurológicamente porque tuvo un desajuste ahí emocional, pero ya cuando se haya asentado, cuando se le haya pasado el berrinche, cuando ya le hayas dicho, te comprendo, sé cómo te sientes, aquí estoy yo para ayudarte, tenemos que ver de qué manera podemos arreglar esto. Ya cuando esté listo para escucharte, entonces podrás hablar con él. Está demostrado científicamente que en el momento del berrinche nuestro hijo pierde el control y la parte de su cerebro que le ayuda a razonar y a escuchar a los demás se bloquea. Nos bloqueamos. Cuando nosotros estamos enojados o que no nos acabamos de dar cuenta de una infidelidad y él te pide perdón y quiere hablarte por teléfono, ¿verdad que no lo escuchas? No lo escuchas porque estás muy enojada o muy enojado. Si alguien te hizo algún desprecio o te dijo alguna mentira, de buenas a primeras no vas a hablar con él o con ella. Tienes que dejar que pase el tiempo, que se desbloquee esa compuerta emocional, porque es un bloqueo que se hace como una protección. Se hace un cierre, se bloquea todo para que podamos tener el control de las emociones. Tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, no va a servir de nada si tú durante el berrinche le dices 1000 discursos. Tú puedes decirle 1000 cantaletas cuando tu hijo está enojado y puedes decirle todo de lo que tú haces y todo, y al contrario, vas a caer mal. Él va a decir, ya vas a empezar otra vez con lo mismo, y entonces el hijo se va a cerrar más. Aquí es bien importante que nos demos cuenta que aquí no funcionan los golpes. Tenemos que, si nosotros realmente aprendemos a manejar las emociones de una forma positiva y respetuosa, créeme que no van a ser necesarios los golpes, ni las nalgadas, ni los manazos. La realidad es que en ese momento, si tú le pegas a tu hijo, en realidad no vas a ver que lo hiciste por su bien. Siempre cuando es un niño, es que lo hago por tu bien, y sopas, y el chintarazo, y es que esto vas a ver que un día me vas a agradecer, y es por tu bien, y sopas, y le queda la pierna roja, le queda la marca del cinto, pero ¿qué crees tú que queda en el interior de ese niño? ¿Tú crees que queda, ay, mira qué bueno es mi papá? Ay, qué buena es mi mamá, cómo me está educando tan bien. Entonces yo comprendo que cuando yo esté grande voy a entender por qué me pegó y entonces voy a estar bien agradecida con mi mamá. ¿Tú crees que eso está pensando el niño? Lo que está pensando el niño es lo peor que te puedas imaginar de coraje. Si tú viviste castigos con golpes, te puedes dar cuenta qué era lo que pensabas cuando te estaban golpeando. ¿Cómo te sentías cuando te estaban golpeando, cuando te estaban dando un cintarazo o cuando te estaban dando cachetadas o cuando te estaban golpeando, que te estaban dando nalgadas o cuando te dejaron abandonado en un cuarto, encerrado sin luz? ¿Qué sentiste? Todo eso que tú o que tú sentiste, eso lo puedes transmitir a tu hijo, pero créeme que no es la manera más adecuada de educar. Aquí, en ese momento, el niño no tiene la capacidad de razonar. Por eso es importante que vayamos a esa edad donde nuestros hijos están entre 1 año y 5 o 7 años. Es la mejor manera de educar a nuestros hijos. Si ya pasaron esa edad, pues vas a tener que a lo mejor que trabajar el doble, porque en esos 5 años o de 1 a 5 o 6 años, ¿no? Es más, desde 6 meses podemos estar
enseñando a nuestros hijos, aunque no nos demos cuenta. Si el niño empieza a llorar porque, por ejemplo, quiere una galleta y no se lo das, y tú le platicas y le dices, mira, mijito, es que la galleta ahorita no te la puedo dar porque tienes que esperar a comer primero esto y a comer primero, y aunque el niño esté llorando, tú platícale y dile lo que tienes que hacer para que el niño se empiece a calmar. Es más fácil moldear algo que está virgen o que está sano a querer cambiar un cerebro que ya está pues con malas costumbres de berrinches o de coraje o de miedo. Entonces tenemos que, entre tú, si eres mamá joven, si eres mamá que tienes tu hijo de 6 meses, enséñate, o sea, aprende cómo manejar la educación de tus hijos, cómo manejar la educación emocional de tus hijos y también la tuya, para que así no vayas a tener los problemas que se están generando ahorita con la juventud de que todos los niños hacen lo que quieren, nadie obedece. ¿Por qué? Porque no hemos o nadie nos ha enseñado a manejar nuestras emociones. Lo hacemos de una forma personal, cada quien buscamos de qué manera pues orientarnos. Otro punto para manejar los berrinches de una manera positiva es crear una distracción, utilizar el humor. Ya que el niño haya pasado por el berrinche, ya que hablaste con él, ya lo hiciste sentir seguro, ya le dijiste que esa no es la mejor manera de expresar lo que siente, que tú lo comprendes, pues ahora hazle un chiste. Hazle una cara así como que le sacas la lengua o haz caritas para que el niño se empiece a reír. Hazle cara de viejito o hazle así como lengua de pescado o boquita de pescado o turnia los ojos o hazlos así viscos para que el niño empiece a cambiar el nivel de esa sensación de todas las hormonas que segregó cuando estaba enojado a que se relaje con algo de humor. Es importante también después de eso que haya algo de humor para que el niño tenga como que se asiente. Todo eso, ¿te acuerdas que te decía del ejemplo del agua? Bueno, para que ya el niño empiece a asentar sus emociones. Aquí el siguiente paso, pues ahorita que vengamos del corte, vamos a seguir con más ideas o más tips o más sugerencias para educar al niño de una manera sana cuando hace un berrinche. Este es tu programa, Estás Vivo, Despierta. Regresamos. Vamos a un corte y retornamos para seguir con Blanca Alanís en el programa más enriquecedor de la radio. Estás Vivo, Despierta. Los mejores hits, solo por Delta FM. Estás Vivo, Despierta. Continuamos. Qué bueno que sigues con nosotros. Y pues estaba escuchando ese comercial que acabamos de escuchar, donde dice, ayuda a tu hijo a saber lo que es el respeto, y habla del bullying, que es el acoso escolar, es uno de los mayores problemas que estamos teniendo en la actualidad. Y fíjense que eso es uno de los problemas que se han generado por no saber nosotros encauzar las emociones de nuestros hijos. El hecho de que se queden enojados después de un berrinche, el hecho de que tú creas que ya lo corregiste con una nalgada o con un manazo, lo único que generaste en él fue miedo. Lo único que generaste en él fue rencor. Lo único que generaste en él fue ganas de que alguien te la pague. Entonces, el niño va a la escuela y obviamente va a buscar compañeros vulnerables, compañeros tímidos, niños que no se saben defender, niños que son tranquilos. Entonces, ellos ahí van a tener como que la carnada perfecta para sacar el enojo con el que se quedó cuando tú lo castigabas. Es increíble, pero eso es lo que sucede. En el bullying, lo que está sucediendo es que los niños que son agredidos por los padres de una manera aparentemente de corrección, esos niños tienen que descargarlo en una parte porque están llenos de coraje, están llenos de ira,
son los que nosotros le llamamos, o que científicamente se llama los víctimas y victimarios. Los que son víctimas de los padres o víctimas de los abuelos o víctimas de los tíos, después son los victimarios de la sociedad. Son aquellos que llevan el terror a las colonias, son aquellos que forman pandillas, son aquellos que forman pandillitas para ir a acosar a los demás, que abusan de una niña que va sola, y entonces siempre ellos tienen ganas de vengarse, porque ese regaño que según tú se solucionó cuando le pegaste y se quedó dormido y lo encerraste en el cuarto, que según tú fue una solución, créeme que es el inicio solamente de algo que te espera en unos años más. No está solucionado un berrinche cuando dejaste a tu hijo lleno de coraje. Eso quiero que nos quede bien claro. Tú no solucionas un berrinche con golpes, porque el niño va a quedar más enojado y con una carga como si fuera una olla de presión que tarde o temprano la va a sacar, y es cuando empieza a golpear a los hermanitos, es cuando empieza a morder a los del kinder, cuando empieza a morder a los niños de la escuela, cuando les empieza a quitar el lonche, porque trae mucha rabia porque no fue escuchado como cuando se sentía. Y ahora el niño no sabe cuáles son las emociones. Mira, por ejemplo, te voy a decir cuáles son los tipos de emociones por las que puedes estar tu hijo, pero él obviamente no va a saber. Puede ser el enojo, el miedo, la frustración. Fíjate todas las emociones que el niño no sabe distinguir cuando tiene 3 años. Es miedo, tristeza, enojo, frustración, emoción, felicidad, aburrido, celoso, intranquilo, desconfiado. ¿Tú crees que el niño a los 3 años sabe cómo se llama todo eso? ¿Cómo aprendimos nosotros a saber lo que era un enojo? ¿Cuánto tuvimos que pasar para saber que esa sensación que yo tenía en mi cuerpo tenía el nombre de enojo? ¿Cuándo supiste que esa emoción que tú tenías se llama felicidad? ¿Cuándo supiste que esa emoción que tú llamas miedo, cuándo la descubriste? ¿Cómo se llamaba? Imagínate un niño de 3 años que no sabe si tiene enojo, tristeza, decepción, frustración, y no sabe cómo llamarla, no sabe ni cómo se siente. ¿Qué es lo que tú crees que va a hacer? Pues lo va a sacar, como te digo, de una manera no verbal con su cuerpo. Ahora, otra de las cosas que nos pueden ayudar a manejar los berrinches de una manera positiva es el abrazo. Cuando ya platicaste con tu hijo, cuando ya le dijiste, cuando ya se calmó, cuando ya le dijiste que era normal que se sintiera así, pero que esa no es la manera de dirigirse, que hay que pensarlo bien y que la manera correcta es esta, es tomarlo de las manos y decirle, esta es la mejor manera cuando te sientas así. Es el abrazo. El abrazo es mágico. Todos los seres humanos, cuando sentimos un abrazo, sentimos que nos recorre la piel una sensación de buenas energías. Y hablando energéticamente, es bueno. Hablando de producción de hormonas, es bueno, porque generan unas hormonas de la felicidad cuando nosotros estamos con una situación de felicidad. Un berrinche puede parar o bajar de intensidad con un abrazo. No tengas miedo de pensar que si tú le das un abrazo a tu hijo, él va a pensar que te está manejando. En esa edad, cuando el niño tiene 3 años, no sabe que un abrazo con eso te está manejando. Él lo único que quiere sentir es apoyo. Lo único que quiere sentir es que alguien lo proteja, que no, el miedo no sea lo que lo esté conduciendo. Tu hijo no sabe ni lo que es frustración, menos va a saber en ese momento que te puede manipular. O sea, en ese momento no sabe él solo quiere que le ayudes a superar ese momento tan horrible por el que está pasando. Y un abrazo es una excelente opción. Acuérdate, tú nada más ponte en su lugar. Y todo lo que tú sientes en algún momento, ¿qué te gustaría que te hicieran por ti? Pues obviamente que te dieran un abrazo. Un abrazo. Siempre y cuando el motivo por el que estés enojada ya de adulto, pues obviamente no sea una falta de respeto o algo que lo hicieron con toda la intención. Aquí también, pues obviamente con esto vamos a ayudar a que nuestros hijos conozcan y gestionen sus emociones. Bueno, si yo estoy sintiendo miedo, ¿cuál es la mejor manera? Y si tú aprendes a platicar con tus hijos y le dices, ¿cómo te sientes?
Hoy, ¿cómo te sentiste? ¿Cuántas veces a tu hijo le preguntas cómo se siente? Le preguntas cómo te fue, le preguntas qué es lo que más te gusta de comer, tal vez le preguntas de qué color quieres la camisa o de qué color quieres el pantalón, o le preguntas de qué quieres cenar hoy, pero dime cuántas veces en el día le preguntas cómo te sientes. Si nunca le has preguntado a tu hijo cómo te sientes, aunque no esté enfermo, eso es una manera de hacerle a tu hijo saber que te estás interesando por su interior. Hay veces que le preguntamos al niño, ¿cómo te sientes? Y pues te dice, bien, ¿por qué? Porque creen que le estás preguntando como si estuviera enfermo. Hay personas que cuando le dices cómo te sientes, se sorprenden y te dicen, pues bien, o sea, no estoy enfermo. No, pues es que no es que estés enfermo. Es que hay veces que puedes estar triste o puedes estar enojado o puedes estar alegre en una situación en donde tienes que manejarte de una manera como si todo estuviera bien. Entonces, si tú le preguntas a tu hijo, ¿cómo te sientes? O ¿cómo te sentiste en la escuela? Te invito a que empieces a utilizar esas palabras para dirigirte a los seres que amas. ¿Cómo te sentiste en la escuela? ¿Cómo te fue? Pero ¿cómo te sentiste cuando recibiste el premio? ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta que habías reprobado matemáticas? ¿Cómo te sentiste cuando te robaron el lonche? ¿Cómo te sentiste cuando el niño te pegó? ¿Qué emoción sentiste? Esa es una manera muy sana y muy respetuosa de hacer que nuestros niños se den cuenta cómo se están sintiendo para que después no sean los niños problema, para que después no sean los niños que son los que agreden o se agreden a sí mismos. Acuérdate que hoy la mayor causa de muerte de los jóvenes entre 15 y 21 años a nivel mundial es el suicidio. Y ese suicidio viene de que se ha descubierto que viene ese suicidio de niños con baja autoestima, niños con mucho rencor, niños que no fueron escuchados, niños que son abandonados y que los quieres ver como adultos desde que son niños, y son niños que pierden el entusiasmo en la vida. No permitamos que eso suceda con nuestros hijos. Vamos a ponernos las pilas, a estudiar, a aprender de qué manera los podemos hacer unas personitas niñas, pero con potencialidad de adultos. Estamos formando niños que van a ser adultos potenciales. Entonces, no subestimes la forma en que estás tratando a tu hijo, no lo ignores, no le faltes al respeto, no lo ningunees, no lo agredas emocionalmente, porque ese es un adulto potencial. Eso es lo que tenemos que aprender, a respetar a los niños, a mostrarles lo que son, a demostrarles que se deben de querer a ellos mismos, y pues esa es nuestra tarea como adultos, eso es lo que tenemos que hacer. Y pues recuerda que ni tú ni yo podemos cambiar el mundo, pero el pedacito de tierra que nos toca vivir, aquí sí podemos aprender a hacer la diferencia. Hasta mañana. Residencial La Molienda presentó